Damos la bienvenida al doctor Juan Esteban Guarderas, ex consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Vamos a conversar con él sobre lo que publicó en sus redes sociales y lo que él está pidiendo sobre una solicitud de investigar a 7 personas más en la trama del cártel político caso Ligados. Entre esos, el ex consejero ha pedido que se investigue a la candidata para la presidencia de la República, Luisa González, al líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, Andrés Arauz, en su momento candidato a la presidencia. Incluso usted escribió en sus redes sociales, Juan Esteban Guarderas, sobre los otros ciudadanos que pide que sean investigados. Buenos días, Juan Esteban Guarderas, para reconfirmar si nos escucha bien. Sí, le escucho muy bien. ¿Ustedes me escuchan a mí? Correcto, sí. Bueno, dentro de lo que usted ha publicado en sus redes sociales, puso en su cuenta de ex, ya no basta con, obviamente, indignarse en voz baja. He solicitado a la Fiscalía que se investigue a 7 nuevas figuras del movimiento RC5 en el caso Ligados. ¿Quiénes son? Usted pregunta. Ya los conocen. B. Veloz, E. Cuesta, R. González, S. Mansur, A. Arauz, L. González, R. Correa. Todos los miembros de la red deben dar explicaciones. Sus nombres presuntamente aparecen en los chats, reuniones y favores que coinciden sospechosamente con indicios de un sabotaje ilegal de la posesión del superintendente de bancos. Y ahí usted detalla más en su cuenta de ex, en su publicación. ¿A qué se refiere y por qué pide usted que sean incluidos dentro de la investigación a estos ciudadanos que pertenecen a la RC5? Bienvenido. Buenos días, bueno, es un gusto estar con ustedes. Mire, les explico de la manera más sistemática posible. Primero, efectivamente usted menciona bien, los chats de Augusto Verdura revelan la existencia de un cártel político que trabaja con una pantalla de un partido político, pero es un cártel, con todos los elementos que componen la definición de un cártel. Vale la pena recapitular eso. ¿Qué delincuentes o delincuenciales que llevan de sus territorios? Y cuarto, para delinquir, ¿vale? Y eso nosotros vemos que hay una cantidad de otros personajes que no están en la Liga Azul, que están en otras instituciones como la Asamblea Nacional y que colaboran. Viviana Veloz. Nosotros, nosotros nombramos y notificamos a la Asamblea el 4 de diciembre quién era el superintendente de bancos. Y ella se demora un mes entero. La Asamblea trabajó hasta el 3 de enero sin posesionar al superintendente y en los chats se le pedían justamente que se haga. De hecho, hay un chat que decía que Rafael Correa tiene que llamarle a Viviana Veloz para que ella no posesione al superintendente y ella no lo hace. Entonces, tenemos que obviamente investigar si es que ella lo hizo por vagancia o justamente por cumplir con lo que el cártel le pedía. Lo mismo Esther Cuesta. Mire, Esther Cuesta, de hecho, el cambio ilegal del superintendente de compañías no vino por una iniciativa de la Liga Azul en el Consejo de Participación. Eso no fue así. Eso ocurre por un comunicado de la participación que es puesto en conocimiento por Augusto Verdura en el Pleno y ahí ellos se dan la vuelta, miran la superintendencia. Entonces hay que investigar esta encuesta también. Pero no solo eso. Ya se ha demostrado, se presume que Andrés Arauz es alias AN. Y AN es en los chats un personaje funesto porque es quien negocia los puestos exactos con el superintendente de bancos que ellos querían para unos muy importantes. Y ahí es parte del tráfico de influencias. Entonces a esa persona está bien que a Augusto Verdura se le impute, se le investigue, pero la otra imputa y
tienen que ver con le comenta a alias de Jicomote, que sería Rafael Correa, eh, que están destruyendo las evidencias por la ventana de atrás. Eso lo dice de manera explícita. Eso es un delito de obstrucción a la justicia. Si usted las anda, usted no puede en medio del allanamiento mandar a su asesor a que vote y destruya las evidencias por la ventana de atrás. Entonces ahí aparece Rafael Correa. Lo mismo, por ejemplo, cuando se trata de la incursión en la embajada mexicana para la captura de Jorge Glass, Rafael Correa le pregunta preocupadamente a Augusto Verduga qué tan graves eran las conversaciones de Jorge Glass y Augusto Verduga, y él responde que nada menos que la toma la pretendida toma del Consejo de la Judicatura. Entonces, mire, en suma, está muy bien el caso Ligamos, pero hay más personas que deben estar investigadas, no solo las personas que ya están oficialmente. Juan Esteban Guarderas, dentro de la publicación usted menciona a 7 ciudadanos, pone la letra del nombre y sus apellidos. Le voy a preguntar uno por uno cuál es el rol según lo que usted ha podido investigar y por qué pide a la Fiscalía que también sean incluidos dentro de la investigación ligados. Por ejemplo, usted pone en primer lugar a B. Veloz. B. Veloz, ¿cuál era el rol y de quién usted está haciendo referencia? ¿Quién es B. Veloz dentro de la investigación? Bueno, Viviana Veloz, nada menos que la presidenta de la Asamblea Nacional. Como le comenté, Viviana Veloz, de manera inexplicable, hasta ahorita el país no sabe por qué, ella se demoró más de un mes en posicionar de superintendente de bancos. Y no solo eso, o sea, mire, yo estaba en una posición de la Asamblea, eso se demora 10 minutos a lo mucho. Entonces ella no tenía excusa para no posesionar. Y en los chats, de manera repetida, se pide que ella no posesione. Entonces, en los chats, que son el objeto de una investigación de asociación ilícita, se que ella no puede posesionar y la realidad ella no posesionó. Entonces, hay que investigar si había alguna otra razón o si ella es parte de este cartel. O sea, atrasó la posesión de quien había ganado de forma correcta y legal la superintendencia de bancos. Exacto. Y en los chats se pide que ella no es. O sea, en los chats, Augusto Verduga dice que Rafael Correa tiene que, y cito, llamarle al orden, porque aparentemente ella sí quería posicionar, pero le llaman al orden, ¿ah? O sea, Augusto Verduga pide que Rafael Correa le llame al orden a Viviana Veloz para que ella no posesione. ¿Quién y eso es ilegal. Ya, segunda persona que usted menciona ahí, dice Cuesta. ¿Quién es y cuál era el rol dentro de lo que usted conoce? Mire, Esther Cuesta es quien fue la presidenta, quien ostentó la presidencia en el mes de enero, mientras Viviana Veloz hacía campaña, ¿vale? Era la presidenta encargada de la Asamblea Nacional. Okay. Y ella da el documento clave para que la Liga Azul se vire la superintendencia de bancos. Es decir, la Liga Azul, como le digo, no hubiera podido virarse, cambiar el superintendente de bancos de manera ilegal, si no era que estaba ostentando Esther Cuesta y que la Liga Azul la utiliza para cambiar el superintendente de bancos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros enjuiciar a los miembros de la Liga Azul por haberse virado de manera ilegal el superintendente de bancos y no incluir ahí a Esther Cuesta, que es quien da el documento clave para que ellos operen? Obviamente, de todas las personas que hablaré en esta entrevista, obviamente a esas personas les beneficia el principio de inocencia previsto en la Constitución, pero tienen que responder al país, ¿no? R. González, ¿quién es y cuál era el rol? Bueno, él es el superintendente de la... Entonces, en donde un alias que se le atribuye a Andrés Arauz, se establece muy claramente que él sí iba a darles los cargos que los correístas pedían a cambio de que ellos deposesionen como superintendente de bancos, pero de que... y de ahí está circulado en internet, más o menos como si es una frase muy similar a la que utiliza el área que se le atribuye a Andrés Arauz,
le dicen ahorita, o sea, ya luego veremos el tiempo que se quede este señor, pero ahorita, que no, o sea, ya habían negociado los cargos a cambio de la entrada de este señor en la superintendencia. Entonces, obviamente, esa persona tiene que ser investigada. Ese Mansur, ¿quién es y cuál era su rol? Suad Mansur, mire, ahí hay un chat muy específico en donde se le dice con nombre y apellidos. El alias de Augusto Verduga, que es Mónica, Mónica le comenta al alias que se presume de Andrés Arauz, se le dice que Suad Mansur le ha llamado para que él se reúna con el Mashi para una reunión sobre la superintendencia de bancos, lo cual es totalmente ilegal, ¿no? O sea, mire, nosotros como consejeros teníamos que ser neutros y fue institución. Entonces, es su arma sur. Entonces, si estamos investigando por un delito, un pretendido delito de asociación ilícita y se habla con nombre y apellido de Suad Mansur, que Suad Mansur también tiene que entonces eh, responderle al país. Tiene A, que estar investigada, a ver si es parte de del cártel. a Arauz, ya hemos hablado de él. L. González, ¿cuál era el rol de Luisa González? Bueno, de manera en donde ella se habría reunido con Mónica, que es de Augusto Verdugo, o sea, el cabecilla de la trama, eh, quien opera de manera nuclear, presuntamente nuclear, en este posible delito de asociación ilícita, que es Mónica, se reúne y se especifica que eso, el tema de la superintendencia, con Luisa. Entonces, obviamente, hay que investigar, o sea, si, repito otra vez, si es que estamos investigando los todos por asociación ilícita, hay que ver hasta dónde va la asociación, ¿ah? Hay que ver hasta dónde va la red, hay que ver hasta dónde va el cártel. Y ahí hay una reunión entre Luisa González, Rana René, y Mónica, que es Augusto Verduga, el cabecilla. Y R. Correa, asumo yo que él es el expresidente. Sí, como señalé hace un momento, Rafael Correa, el alias de Rafael Correa, que es aquí con Mote, participa en unos chats que develan, desde mi punto de vista, de manera inequívoca, un posible delito de obstrucción a la justicia. Como le digo, en el momento, claro, en el momento, o sea, estaban allanando el Consejo de Participación y en vivo, en ese momento, hay un chat entre Minerva, que es el alias de Yadira Saltos, con Rafael Correa, en donde ella le dice que su asesor estaba destruyendo las evidencias por la ventana de atrás. Entonces, lo siento, ahí la sola participación de Rafael Correa en un chat así de explícito, pues haría que él esté aparte de este cártel, de este grupo de asociación ilícita. Juan Esteban, usted menciona en el posteo que hizo el día de ayer un poder que cuando se ejerce en las sombras se convierte en cáncer y ese cáncer no se le pide permiso, se lo enfrenta. ¿Se ha convertido en un cáncer de lo que usted ha podido observar y analizar? Bueno, sí, mire que para mí el caso ligados es muy similar al caso metástasis, y metástasis es un término eh, oncológico, ¿no? De cáncer. Mire, ¿por qué se llamaba metástasis? Pues muy claramente porque estaba viendo cómo había policías, había abogados, había jueces, había secretarios de juzgado que estaban participando en una manipulación, en un torcimiento del sistema judicial con fines delictivos. Esto es muy similar, muy similar, solo que en el ámbito del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, ahora, lo clave es ver hasta dónde llega la red, hasta dónde llega este cáncer. Y para mí, como si fuera un cáncer, hay que extirparlo todo, porque vea, esto es igualito que un cáncer. Si usted deja, si usted, si usted póngase que digamos que se encarcela, se les encuentra culpables y se les encarcela a los miembros de la Liga Azul, ¿ya? En ese caso hipotético, digamos que no se investiga el resto.
obviamente que el cáncer se va a volver a reproducir, ¿no? Es igualito que un cáncer, es decir, si uno no extrae todo el tumor, si uno deja células cancerígenas todavía en el cuerpo, pues se reproduce el cáncer. Aquí corremos el riesgo de que pase exactamente lo mismo. Estimado, ¿cree que tenga fuerza lo que usted está pidiendo? Pide que sean investigados. Usted ha hecho ese petitorio, ha entregado oficios a la fiscalía. ¿Qué va a pasar? ¿O cree que se queda ahí en simples papeles o si se los puede vincular? O sea, mire, el problema, el tema es que las evidencias son demasiado contundentes. Aquí tenemos unos chats eh, en donde la comunicación es demasiado clara, ¿no? O sea, basta, por ejemplo, ver cuando en los chats en donde el alias que se le atribuiría a Andrés Arauz dice específicamente que sí le van a ayudar desde la asamblea al señor González para que se le ponga, pero que han pedido 4 puestos. ¿Y cuáles son los puestos? Primero, la subcoordinación de lavado de activos, cosa que es un puesto importantísimo para detener el crimen, ¿no? Luego piden nada menos que la dirección jurídica y luego piden los 2 cargos que manejan la base de datos del sistema bancario ecuatoriano, en donde están todos los activos de todos los ecuatorianos en el sistema bancario. Nada menos, ¿no? Correcto. Juan Esteban, otra consulta. El domingo se sesionó en la Asamblea para poder iniciar el juicio político a los ligados a Azul y no tuvo mayoría o no tuvo fuerza porque incluso el correísmo salvó a los ligados a Azul. El mensaje es claro, ¿no? Porque no iniciaron el juicio político contra los ligados a Azul. Sí, sí, yo lo lamento, pero bueno, ahí se pone en evidencia la asamblea, ¿no? Mire, la asamblea, mire, la asamblea me condena a mí, pero les libera a ellos, ¿no? Y ellos son los que tienen el juicio penal. O sea, la asamblea no protege los intereses de la ciudadanía y desde hace rato, ¿no? Pero eso es porque los partidos políticos, a ver, la institución de la asamblea no es una institución que ocurre, que hay en todos los países democráticos, ¿no? El parlamento. El problema es que nuestro sistema, la asamblea nuestra funciona tan mal porque los partidos políticos, lo siento, hay que decirlo de la manera más explícita posible, son una basura. Fuerte. Juan Esteban, usted como ex consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está al tanto de todo, ¿verdad? ¿Qué está pasando a la interna del Consejo como tal, que incluso ciertos trámites no dan paso? Por ejemplo, el 8 de abril se supone que la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, debería de cumplir su trabajo como fiscal y no hay un concurso, no se sabe quién va a ser el nuevo fiscal o la nueva fiscal. Todo se está retrasando a la interna del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es el organismo que elige a los funcionarios de control. Bueno, mire, ahí mi dedo acusatorio nuevamente va a la asamblea, porque la asamblea todavía no posesiona, después de la salida de los miembros de la Liga Azul, la asamblea tenía que posesionar a Oscar Ayerbe, ¿vale? Es la persona que toca posesionarle, pero él no es correísta. Entonces, mire, ahorita la asamblea está controlada por el correísmo, ¿no es cierto? Hay que sorpresa, hay que misterio, que justamente no le coloquen, no le posesionen a un no correísta, y claro, al no poner a ese consejero, están mermando la capacidad que tiene el Consejo de Participación de continuar con los concursos, porque no está el pleno completo. Ahora, de que podrían avanzar a pesar de no estar completo, sí, sí, eso es posible, pero la asamblea no ayuda, no ayuda para nada. O sea, hay un señor no correísta que debe entrar, que es la persona que corresponde que suba, y qué sorpresa que la asamblea correísta no le quiera posicionar. Qué vergüenza la asamblea. Ahora, Juan Esteban, si bien es cierto no hay fecha, no se sabe quién va a ser el nuevo fiscal o la nueva fiscal, esto quiere decir que la fiscal actual, Diana Salazar, que el 8 de abril ya debería cumplir sus funciones como fiscal general del Estado durante 6 años, va a continuar en el cargo. ¿Hasta qué tiempo esto es legal? ¿Es permitido? ¿Qué va a pasar? Bueno, mire, eso ya ha pasado con algunos concursos, con varios, y está bastante confirmado por varios dictámenes de la Procuraduría General del Estado, en donde lo que corresponde es que ella se prorrogue en el cargo tanto tiempo como el concurso se demore. Entonces, ese concurso, mire, ni siquiera está convocado. O sea, mire, ahorita recién está el reglamento. Falta que se convoque. O sea, estamos en veremos. O sea, ese concurso no va a estar
posiblemente ni este año, porque como le digo, falta la convocatoria para que ustedes tengan, eh, para que su público lo tenga claro, verá, se convoca. Entonces hay un periodo para que las personas postulen. Luego vienen la fase de la calificación de los expedientes, ¿vale? Que es la fase de méritos, es decir, se ve todos los currículums, qué certificados, qué carrera, qué estudios han tenido, etcétera, etcétera, etcétera. Luego viene la fase de los exámenes, y hay la fase de examen tanto oral como escrito, con la fase de impugnaciones por las calificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego hay finalmente la fase de impugnaciones para los candidatos, para los postulantes. Entonces, mire, todavía falta para ese concurso. No obstante, le puedo ser muy franco. Yo soy fan de la fiscal general actual. Yo creo que es de lo mejor del Ecuador, es de las cosas que no fallan. Es la señora Diana Salazar tiene una valentía y un coraje que son admirables. Y yo sé que ella debe estar cansada, debe estar agotada del trajín que ha significado ese cargo, pero yo como ecuatoriano me siento contento de que al menos unos meses más ella se quede en su cargo. Es decir, que esa prórroga podría alcanzar todo 2025 hasta 2026. Es decir, Diana Salazar continuará como fiscal general porque no hay un concurso. Verá, el Consejo de Participación es un desastre, un soberano desastre. Tanto así que, por ejemplo, el concurso del Contralor General del Estado se demoró 6 años. Ese concurso. El concurso para el Consejo Nacional Electoral está demorado desde noviembre de 2021. Verá, el Consejo Nacional Electoral tenía que haber sido renovado, parcialmente renovado, 3 años después. Diana Tamaiti y compañía entraron en funciones en noviembre de 2018. Noviembre de 2018 más 3 años, en noviembre de 2021 tenía que haber terminado, tenía que haberse cambiado parcialmente a los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Estamos a abril de 2025 y todavía no está ese concurso. Entonces, ya ve, no es que en el 2020, o sea, si es que el Consejo de Participación sigue así de inoperante, inepto, eh, podemos estar ante una prórroga de más de un año de Diana Salazar, ¿no? ¿Y eso es legal? Sí, claro. O sea, a ver, ¿cuál es el problema? El sistema está muy mal diseñado. O sea, mire, muchos de esos concursos se detienen porque hay acciones de protección que se plantean en cualquier juzgado de primera instancia del país, y cualquier juez a través de una acción de protección emite una sentencia y entonces hay todo un proceso legal porque los concursos se van deteniendo por las acciones de protección que plantean los postulantes. De hecho, yo intenté hacer todo lo posible para reducir eso. Sí es legal. Sí es legal. El problema es que, claro, o sea, mire, flaco favor nos hizo la constituyente del 2008 al hacer un sistema tan malo. O sea, mire, yo tengo que decirle, verá, yo siempre fui crítico con el Consejo de Participación. De hecho, me postulé ahí por 2 motivos que no tienen nada que ver con la institución. Primero, porque yo siempre quería hacer política y esa es la única institución. A ver, yo siempre quise hacer política, pero metía mis narices en cualquier partido y todos me prestaban, todos los partidos políticos, todos. Entonces, me acerqué a la Izquierda Democrática, me acerqué a Pachacuti, ninguno me gustó, ninguno. La única postulación que uno iba en nombre propio, de manera autónoma, de manera independiente, era esa, uno. Y dos, mi especialización es la lucha anticorrupción, y esa es la entidad anticorrupción por diseño constitucional, entonces me fui para allá. Pero seamos francos, o sea, desde el día uno yo fui crítico con la institución, y le voy a dar un ejemplo. Mire, a nivel mundial solo hay un precedente histórico de algo parecido al Consejo de Participación, que es Venezuela. O sea, el señor Rafael Correa en su Que tiene hasta el mismo constituyente nombre, tiene hasta el decidió, mismo nombre allí en Venezuela. El Consejo perdón, tiene el mismo nombre, el organismo que elige a los funcionarios de control. ¿Usted cree que debería desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? mire, sí tiene que desaparecer, pero tenemos que ir con pies de plomo, porque tampoco estoy de acuerdo
en que esas competencias le vayan a la Asamblea, porque entonces vamos a archipartidizar la elección de los fiscales. Verá, para ustedes y su público, yo les voy a dar a ustedes la fórmula matemática, automática, ineludible, para que cualquier persona que me escuche sea el siguiente fiscal general del Estado. Allá tengan los estudios que quieran. Si es que la Asamblea es la que posesiona, la que designa al siguiente fiscal general. Verán, ustedes se van al edificio de la Asamblea y van al despacho de los socialcristianos y les prometen no fiscalizar absolutamente nada de ningún GAD, de ninguna alcaldía, de ningunos concejales, de nada del Partido Social Cristiano, ¿vale? Prometen eso y cruzan el pasillo hacia el despacho donde está la RS5 y prometen no fiscalizar nada. Y cruzan el pasillo y van a Pachacutic y prometen no fiscalizar nada. Y así, y cruzan el pasillo a construir y así. La persona que más prometa no fiscalizar va a ser el siguiente fiscal general de Estado. Eso va a pasar si es que sin ninguna consideración, si es que desde el hígado, nosotros simplemente disolvemos el Consejo de Participación y le trasladamos esas competencias a la Asamblea. Entonces, sí, y yo sí estoy totalmente de acuerdo en que hay que disolver el Consejo de Participación, pero hay que hacerlo de manera inteligente. ¿Y cómo elegir a las próximas autoridades si usted dice que la Asamblea no lo debe hacer? ¿Quién debería elegir? Tampoco es el Ejecutivo, ¿no? Bueno, mire, ahí se puede establecer varios procesos, que sean procesos abiertos. Por ejemplo, yo creo que los procesos de designación tienen que tener mucho más participación de las universidades. O sea, mire, ahorita Consejo de Participación casi no tiene interacciones con las universidades a efectos de los procesos de designación, ni con las universidades, ni con los colegios profesionales. Por ejemplo, la Fiscalía General del Estado, sería muy interesante que el Colegio de Abogados de Pichincha, que el Colegio de Abogados de Guayas, que el Colegio de Abogados de Cuenca tengan una participación fuerte, igual que las universidades. Es decir, el hecho de que esas competencias se le manden a la Asamblea no quiere decir que no se pongan en la ley algunas garantías específicas que eviten que los partidos sean quienes manoseen los concursos. Entonces, claro, porque recuerden, o sea, ¿cuál es mi miedo? Si mandamos esas competencias a la Asamblea, los partidos políticos van a manosear los concursos y vamos a tener otra vez unos fiscales que respondan no a los intereses del país, sino a unos partidos políticos. Entonces, sí, demos de siquiera a la Asamblea esa competencia, pero de manera inteligente, con garantías jurídicas que permitan una neutralidad en los procesos de designación. Juan Esteban Guarderas, gracias por estar con nosotros conversando sobre algunos temas de interés nacional. Que tenga buenos días y feliz fin de semana. Un fuerte abrazo a WQ y a todo su público. Gracias, buenos días. 8 de la mañana con 37 minutos.